Hay un número del que casi nadie habla públicamente, un número que no aparece en los comunicados oficiales, que no se menciona en las conferencias de prensa y que, sin embargo, es el dato más importante en cualquier sistema de defensa antimisiles del mundo. Es un número que los ingenieros calculan con precisión obsesiva, que los comandantes monitorean en tiempo real durante el combate y que los gobiernos protegen como uno de sus secretos más sensibles, porque ese número por sí solo puede decidir el destino de una ciudad entera en cuestión de horas. Y lo más inquietante es que no es el número que la mayoría de la gente imagina. No es la tasa de intercepción, no es el porcentaje de éxito, no es la velocidad de los interceptores ni el alcance de los radares. Todas esas cifras son importantes, pero ninguna de ellas determina el resultado final cuando la presión es máxima. El número que realmente importa, el que define la línea entre la seguridad y el colapso, es mucho más simple y mucho más brutal. ¿Cuántos interceptores quedan disponibles para disparar? Porque un sistema de defensa con una eficacia del 95% o incluso del 99% solo mantiene esa eficacia mientras tenga munición. En el momento en que ese número llega a cero, toda la arquitectura tecnológica, todos los radares avanzados, todos los algoritmos de seguimiento y control de fuego dejan de tener sentido. En ese instante el sistema no se degrada gradualmente, no pierde un poco de efectividad, simplemente deja de existir como defensa. Pasa de ser un escudo activo a convertirse en una estructura vacía mirando al cielo. Esa es la realidad incómoda de la guerra moderna. No importa cuán sofisticada sea la tecnología, no importa cuántos miles de millones se hayan invertido en su desarrollo, todo se reduce a una pregunta fundamental: ¿puede el sistema seguir disparando cuando más importa? Porque cuando no puede, cuando el cargador está vacío, la tasa de éxito ya no es del 99%, es del 0%. Y en ese momento todo cambia. Si trasladamos esta lógica al caso de Tel Aviv, lo primero que debemos hacer es separar cuidadosamente lo que sabemos de lo que se afirma. Porque en medio de cualquier conflicto moderno, la información no solo circula, también se distorsiona, se amplifica o se oculta deliberadamente. Lo confirmado hasta ahora proviene de múltiples reportes coincidentes. Ataques lograron impactar dentro de la ciudad en un mismo periodo de tiempo, algo que por sí solo ya representa un hecho significativo. Sin embargo, la afirmación de que esto ocurrió específicamente porque las reservas de interceptores se agotaron pertenece a una categoría distinta. Es una hipótesis respaldada por analistas y por patrones observables, pero no confirmada oficialmente debido al nivel de secreto que rodea estos sistemas. Y aquí es donde entra el punto más importante. Incluso sin confirmación total, el escenario descrito no es una anomalía ni un fallo inesperado del sistema. No es evidencia de que la tecnología haya dejado de funcionar, ni de que los operadores cometieran errores bajo presión. Es, en cambio, la manifestación de algo mucho más fundamental y mucho más incómodo, una realidad aritmética. Una realidad que no depende de opiniones narrativas ni propaganda, sino de números que evolucionan con el tiempo. Porque cuando un sistema defensivo enfrenta una campaña sostenida, cada interceptación reduce el stock disponible. Cada día de combate acerca el sistema a un límite físico. Y ese límite no se puede negociar, no se puede ocultar indefinidamente y no se puede superar con optimismo. Si la tasa de consumo supera la tasa de reposición, el resultado no es incierto. Es matemáticamente inevitable, por eso si lo ocurrido sobre Tel Aviv refleja, aunque sea parcialmente esta dinámica, entonces no estamos ante un fallo, sino ante el momento exacto en que la curva del consumo cruzó la curva del suministro. El punto en el que el sistema, por definición, deja de poder cumplir su función. No porque esté mal diseñado, sino porque ninguna defensa finita puede resistir indefinidamente frente a una presión constante. Eso no es una debilidad específica, es la naturaleza misma del problema. Para comprender por qué este resultado no solo es posible, sino predecible, es necesario analizar los 4 factores que definen la ecuación fundamental de la defensa antimisiles moderna. El primero es el costo del interceptor. Cada misil defensivo representa una pieza de ingeniería altamente sofisticada equipada con sistemas de guiado de precisión, sensores avanzados y capacidad de maniobra en tiempo real.
Su precio no se mide en miles, sino en decenas o incluso millones de dólares por unidad. Esto significa que cada disparo no solo es una acción táctica, sino también una decisión económica que consume recursos de alto valor. El segundo factor es el tamaño del stock disponible. A diferencia de la percepción pública, ningún sistema posee munición ilimitada. Los interceptores se almacenan en cantidades finitas, cuidadosamente gestionadas y, en la mayoría de los casos, clasificadas como secreto estratégico. Incluso cuando el número total parece elevado en términos absolutos, se vuelve sorprendentemente limitado cuando se enfrenta a escenarios de alta intensidad, donde decenas o cientos de amenazas pueden aparecer en un solo día. Este stock no solo define la capacidad inicial de defensa, sino también la duración efectiva del sistema bajo presión continua. El tercer factor es el costo del atacante. Aquí es donde la ecuación comienza a inclinarse de manera decisiva. Las armas ofensivas, especialmente drones y cohetes de corto alcance, pueden producirse a una fracción del costo de los interceptores. Esto crea una asimetría estructural en la que el atacante puede lanzar múltiples amenazas por el precio de una sola intercepción. En términos prácticos, cada intercambio favorece al atacante, ya que obliga al defensor a gastar más recursos para neutralizar amenazas más baratas. El cuarto y último factor es el tiempo, no el tiempo de reacción en segundos, sino el tiempo acumulado en días y semanas de combate sostenido. Cada jornada de ataques incrementa el consumo de interceptores, mientras que la capacidad de producción y reabastecimiento avanza a un ritmo mucho más lento. Cuando estas dos curvas, consumo y reposición, se separan lo suficiente, el resultado deja de ser incierto, se convierte en una conclusión matemática. Y es precisamente en esa convergencia de costo, stock, asimetría y tiempo donde la defensa, por más avanzada que sea, comienza a acercarse inevitablemente a su límite. El corazón de esta dinámica no está únicamente en la tecnología, sino en la asimetría económica que define cada intercambio entre ataque y defensa. Tomemos el ejemplo más claro, el interceptor Tamir, utilizado por el sistema Iron Dome. Tiene un costo estimado de entre $40 y $50 por unidad. Frente a él, muchos de los drones utilizados en ataques saturados, especialmente los de tipo Shahed o equivalentes, pueden producirse por cifras similares o incluso inferiores. En apariencia, esto podría sugerir un equilibrio, pero la realidad operativa es muy distinta. El defensor no puede permitirse fallar. Debe interceptar, muchas veces disparando más de un interceptor por objetivo para asegurar la neutralización. El atacante, en cambio, solo necesita que uno de sus sistemas atraviese la defensa. Cuando escalamos al siguiente nivel, la brecha se vuelve aún más pronunciada. El interceptor Stunner, parte del sistema David's Sling, tiene un costo aproximado cercano al $1.000.000 por unidad. Está diseñado para enfrentar amenazas más complejas, como misiles de crucero o balísticos de corto alcance. Sin embargo, muchos de los misiles que enfrenta, aunque más sofisticados que un dron, siguen siendo significativamente más baratos de producir. Esto significa que el atacante puede lanzar múltiples misiles por el costo de un solo intento de intercepción, obligando al defensor a comprometer recursos extremadamente caros en cada decisión. Y aquí es donde la lógica se vuelve devastadora. No se trata de un intercambio aislado, sino de un patrón repetido a lo largo del tiempo. Cada oleada, cada intento de interceptación, cada respuesta defensiva implica un flujo constante de recursos desde el defensor hacia el atacante. No porque el atacante esté ganando en términos tecnológicos, sino porque está ganando en términos económicos. Está forzando al defensor a gastar más rápido y de forma sostenida. Por eso la conclusión no es una metáfora, es una descripción literal del proceso. Cada intercambio transfiere riqueza al atacante. Cada misil interceptado es una victoria táctica, pero también una pérdida estratégica acumulativa si el ritmo del conflicto se mantiene. Y cuando ese ritmo se prolonga, cuando la presión no cesa, la ventaja no pertenece al sistema más avanzado, sino al modelo más sostenible. El siguiente elemento crítico que define el desenlace de esta dinámica es la relación entre producción y consumo, porque mientras el campo de batalla se mide en segundos y minutos, la industria se mide en semanas, meses e incluso años. La fabricación de interceptores no es un proceso simple ni escalable de forma inmediata.
Requiere instalaciones altamente especializadas, cadenas de suministro complejas, componentes electrónicos de precisión, materiales avanzados y personal altamente capacitado. Cada unidad debe pasar por rigurosos controles de calidad y pruebas antes de ser considerada operativa. Todo esto impone un límite físico y técnico que no puede superarse simplemente aumentando el presupuesto. En contraste, el consumo durante un conflicto de alta intensidad ocurre a una velocidad mucho mayor. Una sola noche de ataques sostenidos puede requerir decenas o cientos de interceptores. Una semana de presión continua puede agotar reservas que tardaron meses o años en acumularse. Este desajuste no es accidental, es inherente al sistema. El ritmo al que se disparan los interceptores en combate supera sistemáticamente la capacidad de la industria para reponerlos en tiempo real. Y es aquí donde emerge el concepto clave, la brecha estructural. No se trata de una diferencia temporal que pueda corregirse rápidamente, sino de una separación profunda entre dos realidades distintas. Por un lado, la velocidad exponencial del consumo en el campo de batalla. Por otro, la rigidez y lentitud de la producción industrial. Esta brecha no solo existe, sino que tiende a ampliarse a medida que el conflicto se prolonga. Incluso con producción de emergencia, apoyo financiero externo y priorización estratégica, la industria no puede duplicar o triplicar su capacidad de un día para otro. Hay límites que son físicos, logísticos y humanos. Y mientras esos límites permanezcan, el sistema defensivo está sujeto a una trayectoria predecible. Cada día de combate sostenido reduce el margen disponible. Por eso el problema no es simplemente quedarse sin interceptores en un momento específico, sino que el sistema entero opera bajo una presión constante hacia ese punto. La brecha estructural no es una posibilidad teórica, es una condición permanente que, bajo suficiente tiempo y presión, inevitablemente se traduce en agotamiento. El resultado de esta ecuación no depende únicamente de los números, sino de cómo el atacante decide utilizarlos. La estrategia no consiste en lanzar todo de una sola vez, sino en diseñar una secuencia de presión sostenida que maximice el consumo del defensor y minimice su capacidad de recuperación. Esto se logra a través de oleadas cuidadosamente calibradas. Cada oleada no busca necesariamente saturar por completo el sistema en un instante, sino obligarlo a responder, a disparar, a gastar. Es una presión constante repetida que convierte cada minuto en un drenaje continuo de recursos. A esto se suma la mezcla de armas, un elemento clave que transforma un ataque en una trampa económica y táctica. Drones baratos, cohetes simples y misiles más sofisticados se combinan en el mismo espacio operativo. El defensor no puede ignorar los objetivos más simples porque incluso los más baratos pueden causar daño si pasan. Tampoco puede reservar sus interceptores más avanzados exclusivamente para amenazas mayores, porque el sistema completo está siendo presionado simultáneamente en múltiples niveles. Esta mezcla obliga a responder en todas las capas, multiplicando el costo de cada decisión defensiva. Pero el factor más determinante es el control del tiempo. El atacante decide cuándo atacar, cuántas veces al día, con qué intervalo entre oleadas. No deja espacio suficiente para que el defensor reorganice su stock, redistribuya recursos o reciba reabastecimiento significativo. Las pausas son demasiado cortas para recuperar, pero lo suficientemente largas para mantener la tensión constante. Es un ritmo diseñado no para un impacto inmediato, sino para un desgaste progresivo que se acumula hasta un punto crítico. Y es en ese punto donde emerge la sensación de colapso inevitable. No hay una gran explosión final ni un momento dramático único que marque el quiebre. Es un proceso gradual, silencioso, casi invisible al principio. Cada interceptación exitosa parece una victoria, pero en conjunto forman una trayectoria descendente. Hasta que un día, en una de esas oleadas aparentemente similares a las anteriores, algo cambia. No porque el ataque sea diferente, sino porque el sistema ya no tiene con qué responder. Y cuando eso ocurre, el resultado no sorprende a quienes entienden la dinámica. Era simplemente el desenlace lógico de un proceso que llevaba tiempo desarrollándose. Más allá del plano estrictamente militar, el agotamiento de interceptores abre una dimensión mucho más profunda y delicada, el impacto psicológico y político. Porque en un país que vive bajo amenaza constante, la defensa antimisiles no es solo un sistema técnico,
es un contrato social, la promesa implícita que el Estado hace a sus ciudadanos, que a pesar del peligro, existe un escudo capaz de protegerlos, de mantener sus ciudades habitables y de permitir que la vida cotidiana continúe incluso en medio del conflicto. Ese contrato no se firma en papel, pero se refuerza cada vez que un interceptor cruza el cielo y neutraliza una amenaza antes de que alcance su objetivo. Sin embargo, cuando ese sistema deja de proporcionar cobertura efectiva, cuando los ataques comienzan a impactar no por fallos tecnológicos sino por falta de recursos disponibles, ese contrato se rompe de manera abrupta. Y lo que se rompe no es solo la infraestructura física, sino la confianza, la percepción de seguridad, que es el pilar invisible que sostiene la estabilidad social en tiempos de guerra, se erosiona en cuestión de horas. Las imágenes de impactos no interceptados, compartidas en tiempo real, amplifican esa sensación de vulnerabilidad y generan una reacción emocional que va mucho más allá del daño material. Esta pérdida de confianza se traduce rápidamente en presión política. Las preguntas que emergen no son técnicas, son existenciales. ¿Por qué no había suficientes interceptores? ¿Por qué no se anticipó este escenario? ¿Por qué se permitió que el sistema alcanzara ese punto crítico? Estas preguntas no esperan al final del conflicto, surgen en el momento más intenso, impulsadas por el miedo y la incertidumbre. Y en un entorno democrático, esa presión se transforma en un factor estratégico. Un gobierno que ve cuestionada su capacidad básica de protección enfrenta un margen de maniobra mucho más limitado. Decisiones que antes podían sostenerse desde una lógica militar pasan a evaluarse bajo una lógica política urgente. La necesidad de restaurar la confianza puede empujar a aceptar altos el fuego, modificar objetivos o acelerar negociaciones que en otras circunstancias no serían consideradas. De esta manera, el agotamiento de interceptores no solo altera el equilibrio en el campo de batalla, sino que reconfigura el equilibrio de poder interno. Y en ese punto, el resultado de la guerra deja de depender únicamente de la capacidad militar y pasa a estar profundamente condicionado por la percepción de la población. La relevancia de todo este análisis no se limita a un solo país ni a un solo conflicto. Se extiende directamente a los Estados Unidos y a cualquier nación que dependa de sistemas de defensa antimisiles como pilar de su seguridad. Porque, aunque las plataformas cambien de nombre Patriot en tierra, Aegis en el mar, THAAD en defensa de alta altitud, el principio fundamental sigue siendo exactamente el mismo. Todos operan con inventarios finitos de interceptores. Cada lanzador tiene un número limitado de misiles. Cada buque tiene un número específico de celdas. Y una vez que esas celdas están vacías, el sistema más avanzado del mundo enfrenta la misma realidad básica que cualquier otro. No puede seguir interceptando. A esto se suma una limitación aún más crítica: el tiempo de producción. Fabricar interceptores de precisión en Estados Unidos no es un proceso que se mide en días o semanas. Se mide en años, desde la obtención de materiales hasta la entrega final. Cada unidad requiere una cadena industrial compleja que no puede acelerarse indefinidamente, incluso con recursos prácticamente ilimitados. Esto significa que, en un escenario de conflicto prolongado de alta intensidad, el ritmo de reposición no puede igualar el ritmo de consumo. Y esa brecha, como hemos visto, es donde se define el resultado. Frente a esta realidad, las armas de energía dirigida, como los sistemas láser, aparecen como una posible solución a largo plazo. La idea es conceptualmente revolucionaria: eliminar la limitación del cargador, reemplazando misiles costosos por disparos cuyo costo marginal es mínimo. Sin embargo, entre la promesa tecnológica y la capacidad operativa real, existe una distancia significativa. Estos sistemas aún no están desplegados a escala suficiente ni han demostrado una fiabilidad completa en condiciones de combate sostenido. Por ahora, siguen siendo una solución del futuro, no del presente. Y eso nos lleva a la conclusión central de todo este análisis. En un conflicto sostenido entre un defensor con sistemas caros y limitados y un atacante con armas más baratas y producibles en masa, el tiempo favorece al atacante. No porque tenga mejor tecnología, sino porque su modelo es más sostenible bajo presión continua. Ahora la pregunta ya no es técnica, es estratégica. ¿Crees que este problema es temporal, que la industria y la innovación tecnológica eventualmente devolverán la ventaja al defensor?
¿O estamos ante un cambio estructural permanente, donde la economía de la guerra moderna ha inclinado la balanza de forma definitiva? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este es exactamente el tipo de debate que definirá cómo entendemos la seguridad en las próximas décadas.